lista y ya me indican quién participa. ¿Vale? Muy bien. Vale. Catalina. Presente. Fanny. Presente. Bien. Ana. Presente. Bien. Marco. Presente. Yasmín. Presente. Julio. Presente. Once. Presente. Presente. Bien. Sofía. Sofía. Susana. Susi. Joshi. Presente. Paola. Presente. Bien. Andrea. Presente. Diana. Bien. Jacob. Jacob. Aurora. Presente. Muy bien. Elda. Elda. Carla. Carla. Jimena. Jimena. Presente. Bien. Jessy Martínez Esquivel. Jessy Muñoz. Ella tiene justificación. Bien. Anet. Presente. Bien. Belén. Presente. Bien. Jocelyn. Presente. Fabricio. Presente. Lupita. Presente. Muy bien. José Rivas. Presente. Muy bien. Jesús. Jesús. Presente, profe. Bien. Andrea. Presente. Muy bien. Luisa. Presente. Luis. Presente. Otoniel. Presente. Adri. Presente. Diego. Presente. Kevin. Presente. Bueno, vamos a iniciar. Susi, te escucho, Susi. Pues perdón, profesora, es que me sacó de la plataforma y ya no puede pasar lista. Asistencia. Sí, te coloco tu asistencia, Susi. Muy bien. Gracias, profesora. Muy bien. Entonces, del equipo de... Después, bueno, vamos a ver los dos videos de forma conjunta, ¿les parece? Y al final vamos a generar un espacio de preguntas y respuestas por los integrantes del equipo, ¿sale? Entonces, recuerden que en una de las indicaciones que tenían en la actividad es que todos los integrantes tenían que estar presentes, ¿vale? Porque es como una exposición, ¿sale? Muy bien, pues bueno, entonces el primer equipo que es Andrea Flores, Jesús, Joshi, Otoniel, Andrea Romero y Dani, ¿me pueden indicar quién comparte pantalla, por favor? ¿Otoniel? Muy bien, sí. Otoniel. Ok, dame un segundito. ¿Me puedes indicar si ahí ya puedes ver? Ya, profesor. ¿Ya? Perfecto. Vale. Me parece que ya. Ahí estás compartiendo pantalla, Otoniel. Muy bien, nada más verificamos tu audio, por favor. Igual y colócale tantito para que verifiquemos tu audio. Sí, bueno. No, creo que no se activó tu audio.
Entonces, si sí. quieres en la parte superior, vete otra vez a la flechita y compartir audio de la computadora. Ujú. A ver. Flechita hacia arriba. O deja de compartir y otra vez vuelve a compartir desde arriba. Ok, bueno. Y ahí en la parte superior te aparece esta parte de incluir el audio del equipo de tu computador. Creo que ya, a ver. Lo verificamos. Principales músculos ¿Me escucha? en este Ahí está. movimiento. Ya. Entonces, si le regresamos al Los inicio. tejidos musculares. Ponemos mucha atención, por favor, ¿vale? Anatomía palpatoria de la flexión de cadera. Principales músculos. Psoas ilíaco, tensor de la fascia lata, sartorio, recto femoral, aductor largo, pectineo y algunos accesorios son aductor corto, recto interno, glúteo menor, que son las fibras anteriores. Bueno, ahora les hablaremos de los principales músculos en este movimiento. Psoas ilíaco. Ambos tejidos musculares se originan en lugares diferentes, pero se insertan en el mismo sitio, en el trocante menor del fémur. Entonces, el origen se da de la siguiente manera. Psoas se origina en la última vértebra dorsal y todas las vértebras de la región lumbar. Ilíaco nace del borde superior y anterior del hueso coxal, es decir, en la zona llamada fosa ilíaca. Psoas mayor actúa como flexor del muslo, flexor de la columna lumbar y la inclina lateralmente y ejerce una acción en la postura del hombre. Su inervación se da por ramas del plexo lumbar, raíces de L1, L2 y 13. En su palpación, el examinador traza una línea imaginaria, cotio, de referencia entre la cicatriz umbilical y la espina ilíaca anterosuperior. En su lateral profundizará sus dedos sensitivos hasta el límite del paciente. Solicitará al paciente que extienda su rodilla y enseguida que haga una flexión de coxofemoral o pedirá una flexión anterior de tronco con la rodilla en flexión. Ilíaco. Juntos forman el principal flexor del muslo y también realizan la rotación lateral. En su palpación inicialmente el examinador localizará el músculo sartorio en la espina ilíaca anterosuperior. Desplaza sus dedos y 3 grados medialmente y un poco abajo. Con la otra mano en la cara medial de la rodilla resistirá el movimiento de flexión de coxofemoral. Recto femoral. Origen. Consiste en 2 cabezas proximales que forman un tendón unido. Cabeza directa o recta, espina ilíaca inferior, anterior del ilion. Cabeza indirecta o reflejada, cresta acetabular superior. Su inserción en el tendón del cuádriceps. Actúa como flexión en la articulación de la cadera y extensor de la rodilla. Es inervado por el nervio femoral, raíces de 12, 13 y L4. Su palpación. El examinador posicionará una de sus manos sobre la espina ilíaca anterosuperior y 3 dedos abajo estarán sobre su origen. Le solicita entonces al paciente que realice una flexión coxofemoral. Es considerado un músculo biaxial, actuando en la coxofemoral como flexor, aductor y rotador lateral, y en la rodilla actúa como flexor. Su inervación es dada por el nervio femoral, raíces de 12 y L3. Palpación. El examinador debe localizar la espina ilíaca anterosuperior y justo abajo y medialmente a esta colocará sus dedos sensitivos. Con la otra mano en la cara medial del tobillo del paciente solicitará los movimientos de flexión, aducción y rotación lateral del muslo con flexión de la rodilla simultáneamente. Tensor de la fascia lata. Su origen es en la cresta ilíaca y espinas ilíacas anterosuperior. Su inserción en el tracto iliotibial a través del trocante mayor. Sartorio. Origen en la espina ilíaca anterosuperior. Su inserción en la superficie medial de la tibia proximal.
Aductor largo. Origen. En la cara superior del pubis, debajo del tubérculo púbico. Inserción. En el tercio medio de la línea áspera del fémur a lo largo del labio medial. Su acción es de aducción y rotación lateral del muslo, pero también puede actuar como flexor, cuando su punto fijo está en el fémur inervado por el nervio obturador, raíces de L2, L3 y L4. Su palpación. Con el paciente en decúbito dorsal, muslo flexionado y abducido, el examinador debe inicialmente localizar los huesos pubis y deslizar sus dedos sensitivos aproximadamente 3 dedos inferiormente. Pectineo. Origen. Línea pectineal y hueso adyacente de la pubis. Inserción. Línea oblicua que se extiende desde la base del trocante menor hasta la línea áspera de la superficie posterior del fémur. Acciones musculares. Inversión de la componente de flexión de los músculos aductores. En alineación normal de 0 grados, músculos aductores se convierten en flexores. El músculo aductor largo, flexor hasta más 50 grados, pero a partir de más 70 grados se convierte en extensor. Músculo aductor corto, flexor hasta más 50 grados, tras los cuales se transforma en extensor. El músculo grácil, límite de flexión más 40 grados. Músculo tensor de la fascia lata agota su longitud en más 120 grados, puesto que se ha cortado la distancia de sus fibras. El músculo psoas alcanza el límite de eficacia. Su tendón se despega de la eminencia iliopectínea. El músculo cuadrado femoral lleva a cabo la inversión del componente de flexión. Flexión previa. Tensión de los músculos extensores de cadera, flexión de 120 grados. Músculo glúteo mayor, alargamiento pasivo. Fibras alcanzan el 100%. Músculos isquiotibiales, alargamiento, alineación normal. Fibras al 50%, rodilla permanece en extensión. Flexión acentuada de la cadera. Músculo piriforme, en alineación normal es rotador, externo, flexor, abductor. En flexión acentuada se convierte en rotador interno, extensor, abductor, con una flexión de 60 grados. El músculo obturador interno y músculo glúteo mayor se convierte en rotador interno, extensor, abductor, en una flexión de 60 grados. Las caderas flexionadas a 90 grados, separando las rodillas una de la otra, permite realizar una rotación externa. Ahora el tema que vamos a tratar es acerca de las palancas. La palanca es una barra rígida que puede girar en torno a un punto de apoyo fijo. La longitud de la palanca entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la resistencia se llama brazo de resistencia, y la longitud entre el punto de apoyo y el punto de aplicación de la fuerza se llama brazo de fuerza. Palanca de tercer género. En una palanca de tercer género, el fulcro se encuentra en un extremo, la potencia al medio y la carga en el otro extremo. Los ejemplos de este tipo de palanca son la flexión de codo por bíceps, la dorsiflexión del tobillo por el tibial anterior, la extensión de la rodilla por cuádriceps, etc. A continuación analizaremos el tipo de palanca muscular considerando como brazo móvil a la pelvis y el fémur por separado. ¿Cuál es la función de una palanca? La función usual de la palanca es obtener una ventaja mecánica, de modo que una pequeña fuerza aplicada en un extremo de una palanca a gran distancia del punto de apoyo produzca una fuerza mayor que opere a una distancia más corta del punto de apoyo en el otro, o bien que un movimiento aplicado en un extremo produzca un movimiento mucho más rápido en el otro dirigido, que puede girar en torno a un punto de apoyo fijo. Arquímedes sabía que no existe peso imposible de levantar, aun con la fuerza débil, si para eso se utiliza una palanca. Existen 3 tipos de palanca: la palanca de primer grado, de segundo grado, y el tipo de palanca más común en el cuerpo humano, la palanca de tercer grado, que consiste en que la fuerza se encuentra entre el punto de apoyo y la resistencia. El tercer tipo es notable, porque la fuerza aplicada debe ser mayor a que la fuerza es requerida para mover el objeto sin la palanca. A continuación haremos un ejemplo de palanca. Podemos notar en el siguiente movimiento que la línea roja representa la fuerza, el círculo blanco el soporte y la línea la resistencia. Podemos notar en el siguiente movimiento lo mismo: círculo blanco soporte, línea roja fuerza y línea blanca resistencia.
En este movimiento también lo notamos y sería un ejemplo de palanca en el cuerpo humano. El siguiente tema que vamos a hablar son los elementos que generan un equilibrio estático y dinámico. A partir de una posición de alineación normal, con 0 grados, todos los músculos abductores se convierten en músculos flexores, a excepción de los posteriores o de los haces posteriores de los músculos abductores, los cuales continúan siendo extensores, hasta una extensión menor a 20 grados. Pero la mayoría de los componentes de la flexión solo persisten mientras se sobrepase la carga de inserción en cada músculo. Un ejemplo de esto es el músculo abductor largo, el cual, al llegar a los 50 grados, sigue siendo considerado un flexor, pero pasando a los 70 grados ya es considerado un extensor. Otro caso es el músculo abductor corto, el cual, antes de los 50 grados, es considerado un flexor, pero pasando estos se considera un extensor. El músculo braquial también es considerado como un flexor hasta los 40 grados. Cabe recalcar que solo los músculos flexores pueden llevar el movimiento de flexión hasta un límite de 120 grados aproximadamente en la cadera. Gracias a la información pasada, podremos hablar algo sobre la dinámica o la marcha. Gracias a Murray, en 1967, decidió hacer las mediciones en el plano sagital acerca de la flexión y la extensión de la cadera, demostrando que estas articulaciones estaban flexionadas al máximo durante la fase tardía del balanceo de la marcha, mientras las extremidades se dirigían hacia adelante para el contacto con el talón. Las articulaciones se extienden conforme el cuerpo se mueve hacia adelante al inicio de una fase de apoyo. Al hacer esto logramos una máxima extensión, lo cual hace que los dedos del pie se logren despegar y las articulaciones de regreso a la flexión durante la fase de balanceo nuevamente llegan a su flexión máxima. Esta llega a ser de 35 a 40 grados, dependiendo del individuo y muchos factores. Esto pasa antes del contacto con el talón. Algunos de los principales motivos por los cuales estos movimientos de cinética en la cadera se ven interferidos o se ven alterados pueden ser la edad, el sexo, la estructura ósea de la articulación de la cadera y el fémur, y estos cambian dependiendo de la genética, la estatura, la posición y la orientación. Más adelante seguiremos hablando de este tema. A continuación, en las dos imágenes de la izquierda se detalla la articulación del circuito de una prótesis de cadera que se usa para medir la fuerza de articulación de las caderas en vivo, y la derecha muestra la prótesis de la cadera como se vería segmentada en el diáfasis del fémur, como su larga cabeza cerámica asenta en el acetábulo, y muestra de manera en la cual las prótesis se unen y se utilizan para una medición en vivo, como antes acaba de mencionar. Gracias a estos implantes se ha demostrado que la fuerza máxima sobre la cadera varía durante la marcha de entre a 1.8 o a 4.3 veces el peso corporal y la presión máxima que se le presenta durante el contacto del talón al inicio del apoyo plantar. Esta fuerza está relacionada con la fuerza de reacción de piso actuando en la parte superanterior del acetábulo. Para los pacientes medidos de 11 a 31 meses después de la intervención quirúrgica, el promedio de la fuerza de la cadera durante la marcha rápida y el ascenso a escaleras fue de casi de 250% el peso corporal y ligeramente menor al bajar escaleras. El promedio de la fuerza femoral distales en máxima para un paciente durante varias actividades fue el siguiente: para correr, de 3.6 veces el peso corporal; para bajar escaleras, de 3.1 veces el peso corporal; para caminar, 2.8 veces el peso corporal; para caminar en banda sin fin es de 2.75 veces el peso del cuerpo; y para subir unas escaleras es de 2.8 veces el peso corporal. Ahora hablaremos del impacto del género en la cinética de la cadera.
En los varones se producen dos fuerzas máximas durante la fase de apoyo, cuando los músculos abductores se contraen para estabilizar la pelvis. Un máximo de aproximadamente 4 veces el peso corporal se presentó justo después del contacto del talón y se alcanzó un máximo prolongado de aproximadamente 7 veces el peso corporal, justo antes de que despegaran los dedos. En el caso de las mujeres, el patrón de la fuerza es el mismo, pero la magnitud fue de alguna manera menor, llegando a un máximo de solo 4 veces el peso corporal y al final de la fase de apoyo, y la magnitud menor de la fuerza de reacción articular en las mujeres. Pero ¿por qué esta magnitud se vio menor en caso de las mujeres? Esto puede ser debido a varios factores, como una pelvis femenina más amplia, una diferencia de inclinación de ángulos del cuello femoral y la diáfisis, diversidad en el calzado o diferencia en el patrón general de las marchas. Estudios recientemente hechos demostraron que hay mayor diferencia en la marcha entre estos géneros en los movimientos de extensión y abducción articular. Muchas gracias por escuchar este video y espero que les haya gustado. Nos vemos. Muy bien. Bueno, pues vayan haciendo sus anotaciones, ¿vale? Por lo que les haya generado duda. Y continuamos con el siguiente equipo para ver el mecanismo de extensión, ¿vale? ¿Me indican quién comparte pantallita, por favor? ¿Marco? Perfecto, Marco. Te doy el permiso y tú me indicas, porfis. A ver, me indicas si ya te aparece la opción de compartir en la pantalla. ¿Ya? Vale. Muy bien, Marco, ¿me indica si está teniendo complicaciones? Ay, no, ya vamos, ya está. Estaba quería abrir. Ok, sí, Marco. Muy bien, ahí ya empezamos a ver tu pantallita, ¿vale? Entonces nada más corroboramos si se escucha tu audio, ¿vale? Porfis. No escuchamos tu audio. Igual ahí es donde te da la opción de compartir, Marco. Aparece un botoncito para deslizar para compartir el audio de la computadora. ¿Me indicas, por favor? O puedes dejar de compartir y otra vez volver a compartir activando el audio de tu dispositivo, de tu computadora o de tu equipo. Ahí ya dejaste de compartir. Al momento de que le des compartir, en la parte superior te aparece la opción de compartir audio. Ah, ya encontré. ¿Sí? Vale, no. Bueno, vale. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Julio César Chávez Herrada. Soy alumno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También soy alumno de la licenciatura en fisioterapia y el día de hoy les quiero enseñar un movimiento llamado extensión de cadera. Les platicaré acerca de este movimiento, los músculos que participan y les mostraré cómo es el movimiento desde una posición de pie. Espero sea de su agrado y les guste. Para seguir mencionando el movimiento de extensión de cadera, va a ser muy importante hablar acerca de la articulación
coxofemoral. Esta articulación va a estar conformada por la cabeza del fémur y el hueso coxal. Esta articulación va a tener 3 grados de movimiento, entre ellos la rotación interna y externa, la abducción y la aducción, y la flexión y extensión. Esta articulación también nos va a ayudar a soportar el peso de nuestro cuerpo y ayudarnos en la marcha diaria. Esta articulación nos va a ayudar, como ya lo he mencionado, a la extensión de cadera junto con la musculatura de la misma. Muy bien, ahora hablemos un poco del movimiento de extensión de cadera. Este movimiento será llevando el miembro inferior hacia atrás del plano frontal. Recordemos que un plano frontal nos va a dividir en anterior y en posterior. El movimiento de extensión va a llevar nuestro miembro inferior por detrás de nuestro plano frontal. Algo más o menos como esto. El movimiento que acabamos de ver fue el movimiento de la extensión de cadera, y en este movimiento va a ocurrir algo muy interesante con todos los ligamentos de la cadera, puesto que todos estos se van a tensar en este movimiento de extensión, ya que se van a enrollar en el cuello femoral. Recordamos que el cuello femoral va a ser una parte anatómica del fémur. Otra cosa bastante interesante que habrá que analizar y sobre el funcionamiento biomecánico de nuestro cuerpo van a ser las denominadas palancas musculares. Las palancas musculares van a ser la conformación barras rígidas, en este caso serán los huesos, y van a girar alrededor de un fulcro. En este caso, el fulcro usualmente será la articulación. En nuestro caso, la articulación que la que va a girar va a ser la coxofemoral y la barra rígida será nuestro fémur. Las palancas van a estar conformados por los siguientes elementos. El hueso va a ser el brazo fijo de la palanca. Los músculos van a proveer las fuerzas para mover las cargas. Vamos a tener a las articulaciones que van a ser el fulcro, y por último vamos a tener a la resistencia. La resistencia a menudo va a ser el peso de nuestro cuerpo, y este tipo de resistencias va a ser más que nada una mejor manera de soportar el peso. Para hablar de la palanca que se va a formar en la articulación coxofemoral, vamos a tener una palanca de tercer grado. ¿Por qué una palanca de tercer grado? Porque este tipo de palancas van a permitir un grande, un amplio y un potente movimiento. Esto combinado a que nuestra articulación coxofemoral va a ser multiaxial, que nos va a permitir los 3 grados de libertad. En este caso, este tipo de palancas se consideran de tercer grado por lo antes mencionado, que permite un grande, un amplio y un potente movimiento. Y en este caso, en la articulación coxofemoral, el peso va a recaer sobre el sacro. El sacro va a distribuir las cargas a través de las articulaciones sacroiliacas, lo que a su vez va a distribuir también todo el peso corporal a las extremidades inferiores, así venciendo una resistencia que es un componente de las palancas, teniendo en cuenta esta resistencia que será nuestro peso corporal. Mi nombre es Fabricio Pérez Lara, de la materia de Biomecánica 3, matrícula 2020-51244, de licenciatura en fisioterapia. Bueno, a continuación le presentaré los que son los músculos agonistas. Empezaremos con lo que es el bíceps femoral. Bueno, este tiene un origen en la cabeza larga, en la tuberosidad isquiática, en la cabeza corta, en una línea áspera y línea supracondilia lateral del fémur. Su inserción será en la cara lateral de la cabeza del peroné. Aquí podremos palpar lo que es el bíceps femoral. Aquí se siente. El semitendinoso tiene su origen en la tuberosidad isquiática y la inserción en la porción superior de la cara media de la tibia. Aquí lo podemos palpar. Ahora tenemos lo que es el semimembranoso. Este tiene un origen en la tuberosidad isquiática y inserción en la porción superior de la tibia. Aquí podremos palpar. Les explicaré ahora sobre el glúteo mayor.
Pues su origen es en la cara posterolateral del sacro y el coxis, en la cara glútea del ilion detrás de la línea glútea posterior, en la fascia toracolumbar del ligamento sacrotuberoso. Su inserción es en el tracto iliotibial y la tuberosidad glútea del fémur. Bueno, le pediré al paciente que haga una flexión de 90 grados y apunta hacia el techo. Yo ejerceré presión sobre la cara posterior del muslo y la pelvis. Y aquí podemos ver la activación del glúteo mayor. Psoas ilíaco, la parte del psoas que es en las vértebras lumbares, en las caras anteriores de la apófisis transversa y los discos intervertebrales de la vértebra dorsal. Después tenemos la parte ilíaca, que esta es en la cara interna de la fosa ilíaca. La inserción de estos son en ambas partes que confluyen a la altura de la rama iliopúbica y van a terminar fijándose en el trocánter menor, enrollándose antes en el cuello del fémur. A continuación, explicaré el movimiento. Pediremos al paciente que haga una postura recta y que haga una flexión de cadera, a la que nosotros haremos fuerza contraria. Aquí se puede apreciar el movimiento del psoas ilíaco. El psoas mayor tiene un origen en la apófisis transversa de las vértebras lumbares, lados de los cuerpos de las vértebras T12 a L5, de los discos intervertebrales correspondientes, y su inserción es en el trocánter menor del fémur. Bueno, a continuación procederé a hacer la activación del psoas mayor y a palpar. Primero, le pediremos al paciente que haga una flexión de tronco. Y una flexión de cadera. Aquí palparemos como un cordón. Ahora presentaré los que son los músculos antagonistas. Primero es el aductor mayor. Tiene su origen tibial de la rama del isquion y su inserción es en la porción aductora, en la tuberosidad glútea de la línea áspera, la línea supracondila medial y la porción isquiotibial del tubérculo del aductor del fémur. Después tenemos lo que es el aductor medio. Su origen es en el ángulo del pubis entre la sínfisis y la espina del pubis, medial al músculo pectineo y craneal. Y su inserción es en el cuerpo púbico tras la cresta púbica. Y por último tenemos lo que es el aductor menor. Tiene su origen en la rama del pubis y el isquion. Su inserción es en la línea áspera cerca del músculo pectineo y aductor medio. A continuación procederemos con la palpación. Pediré al paciente que flexione un poco la pierna. Y aquí tenemos lo que es el aductor mayor. Aquí lo podemos palpar. Es un músculo pues bastante grande. De aquí es el aductor medio. Aquí lo podemos palpar. Hola, mi nombre es Marco Antonio Castillo Robles, soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mi matrícula es 2020-1922 y esta es la tarea de biomecánica 3. Empezamos con los músculos cinesitas. Empezamos con el primero, que es el psoas mayor. Tiene un origen en la apófisis transversa de las vértebras lumbares, lado de los cuerpos de las vértebras de T12 hasta L5, con sus discos intervertebrales correspondientes. Su inserción será en el trocánter menor del fémur. Para la palpación de este músculo, le pedimos al paciente que se ponga de cúbito supino y encontraremos este músculo entre el ombligo y el eje anterior superior. Estará en el borde externo del abdomen. Ahora bien, le pediremos para empezar al paciente que haga una flexión tanto de pierna como de tronco. Por favor. Y encontraremos el ombligo a un lado, en el borde. Empezamos a palpar y le pedimos al paciente que haga una flexión de tronco nuevamente y sentiremos cómo nos empieza a sacar el propio músculo. Ok, ahora empezamos con el glúteo mayor.
Este tiene un origen en la porción posterior del ilio, posterior a la línea glútea posterior, con la cara dorsal del sacro y cóccix, con ligamento sacrotuberoso. Su inserción se encuentra en la mayoría de las fibras terminales del tracto iliotibial, que se insertan en el cóndilo lateral de la tibia. Algunas de sus fibras se insertan en la tuberosidad glútea del fémur. Para la palpación de este músculo, le pediremos al paciente que se ponga de cúbito prono, le pediremos que haga una flexión de 90 grados. Las manos del fisioterapeuta tienen que estar uno al final de los isquiotibiales y otra en el glúteo, en la pelvis. Le pediremos que haga una extensión y pondremos fuerza y veremos cómo se levanta el glúteo mayor. Relajamos. Último tenemos el grupo de los isquiotibiales. Estos se conforman por 3 músculos. Semitendinoso. Este tiene un origen en la tuberosidad isquiática con una inserción en la porción superior de la cara media de la tibia. Semimembranoso, el cual tiene su origen en la tuberosidad isquiática con una inserción en porción superior del cóndilo media de la tibia. Y por último tenemos al bíceps femoral. Esta se encuentra, tenemos 2 inserciones, una cabeza larga que se lleva a originar en la tuberosidad isquiática y la cabeza corta, que es la línea áspera y línea supercondílea lateral del fémur, y su inserción, que es en la cara lateral de la cabeza del peroné. Para la palpación de estos músculos, pediremos nuevamente al paciente que se encuentre en el cúbito prono y le pediremos que haga una flexión no mayor a 45 grados y con una garra sagital vamos a palpar que se encuentra medialmente el semimembranoso, medialmente semitendinoso. Por último, para el bíceps femoral lo vamos a palpar externamente, nuevamente agarramos una garra sagital y le pedimos al paciente que haga un poquito de fuerza y lo palparemos fácilmente. Muy bien, entonces vamos a generar las preguntas primero para el equipo de Adriana, Jesús, Joshi, Otoniel, Andrea y Daniela. Recuerden que vamos a tomar por participación. ¿Quién quiere generar la primera pregunta? Recuerden que los puntos que se revisaron fue la anatomía palpatoria, fue como un poquito de recordatorio de los orígenes y las inserciones y los trayectos de los músculos, ¿sale? La segunda parte que estaba relacionada con las acciones musculares, que recuerden que dentro de las acciones musculares analizamos las acciones agonistas, antagonistas, sinergistas y un concepto que aparece mucho, que lo explicó Toniel, que son las acciones inversas de los músculos, ¿sale? Son las acciones inversas. ¿A qué se refiere este concepto de acción inversa? Se refiere precisamente a estas acciones que hasta cierto punto, el músculo va a cumplir una función específica y en un punto determinado se convierte o primero es agonista y después se convierte en antagonista, o es antagonista y se convierte en agonista, ¿sale? Acá entra mucho este concepto de la función sinérgica antagonista. A eso se refiere mucho estas funciones inversas. Y la última es el análisis de la palanca, ¿sale? Bueno, no, la penúltima es el análisis de la palanca y la última lo del equilibrio estático y dinámico, ¿sale? Muy bien. 2 preguntas rapidísimo para el equipo 1. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién dice yo? En relación a estas funciones que les acabo de mencionar. Agonistas, sinergistas del equipo 1. ¿Quién quiere generar la primera pregunta por participación? A ver quién dice yo. Del equipo 1. Belén, ¿te escuchamos, Belén? Muy bien. Bueno, yo solamente les quisiera preguntar cuál es la principal función de la palanca. Muy bien. Belén, ¿a eso te refieres a el tipo de palanca que se está estableciendo en el movimiento? ¿Me puedes indicar, por favor? Sí, profesora. Vale. Muy bien. ¿Quién del equipo responde? A Belén. A ver, ¿qué tipo de palanca se presenta? Porque se habló mucho de
Se habló mucho de los elementos de la palanca, pero no se definió el tipo de palanca. A ver, Andrea Flores, Jesús, Joshi, Otoniel, Andrea Romero, Daniel, ¿quién responde? Bueno, en este caso, pues la palanca es el tercer tipo, que nos dice que el punto de apoyo está en un extremo, la resistencia está en medio y la resistencia está hasta el otro extremo y la fuerza está en medio. Entonces, en este caso, pues, o sea, lo puedes ser tú mismo en el brazo, por ejemplo, que en la flexión, nuestro apoyo está aquí en lo que es la clavícula y el hombro, pues. Y al hacer la flexión, ocupamos los músculos, entonces ese es nuestro punto de fuerza, que son los músculos que nos van a ayudar a hacer la flexión, y la resistencia, pues es ya sea el mismo peso o gravedad, como quieras llamarlo, que hace que la mano baje y pues nos haga, o sea, si la soltamos va a bajar, gracias a la gravedad, la resistencia que tenemos, pero si hacemos la resistencia, se define como la palanca. A ver, Belén, ¿me indicas si quedó claro? ¿O quieres que profundicen más? Tú indica. No, profesora, ahora sí ya me quedó claro. Gracias. ¿Sí? Entonces, nada más hay que recordar que dentro del análisis de las palancas, las articulaciones son los fulcros, ¿sale? Los puntos de apoyo o los torques. Recuerden que se les llama torques porque a final de cuentas nuestras articulaciones, ustedes ya analizaron la artrocinemática de las articulaciones, normalmente nuestras articulaciones rotan, giran, se deslizan, ruedan, entonces por eso se les llama torques, porque el torque es la definición del punto de giro o de rotación, ¿sale? Entonces la articulación, pues en este caso sería la articulación coxofemoral. La fuerza, recuerden que la fuerza puede estar analizada por las acciones musculares, ¿sale? En este caso entrarían los músculos agonistas para generar esa fuerza, ¿sale? Que en este caso serían pues los músculos que ya mencionaron sus compañeros, ¿no? El psoas ilíaco, el ilíaco, el sartorio, el recto femoral, el tensor de la fascia lata, en conjunto con sus músculos sinergistas, porque recuerden que la pelvis, a diferencia del hombro, tiene muchos más músculos, ¿sale? Entonces vamos a encontrar muchos más músculos, ¿sale? Entonces se puede analizar por músculo o se puede analizar por acción muscular, o sea que es todo el componente muscular, ¿sale? Entonces, esa sería la acción, y la resistencia, como bien ya lo mencionó Jesús, puede ser el peso del segmento o la gravedad ejercida en el segmento, ¿sale? Es como el elemento. Sin embargo, yo te diría, Jesús, ¿cuál es tu brazo fijo y cuál es tu brazo móvil dentro de esta palanca? Pues si lo tomamos a cuestión de lo que es la cadera, el brazo fijo sería la pelvis y la palanca o la que hace el trabajo sería el fémur o toda la pierna en este caso. Muy bien, pero ¿qué pasaría si nosotros cambiáramos de punto de apoyo o de brazo móvil a la pelvis? ¿Sería el mismo tipo de palanca? Sí, solo que inversa. O sea, por ejemplo, podemos poner un pie en el piso y levantar todo el cuerpo en un solo pie, y la palanca sería el apoyo que es en el fémur, la resistencia en lo que son los músculos que van a hacer que levantemos todo el cuerpo, y la resistencia, perdón, es el peso del demás cuerpo, y lo que es nuestro punto de fuerza es todos los músculos que van a hacer que levante la pelvis. O sea, lo que yo quiero entender es que este es tu punto fijo, ¿no? Y acá, ¿qué tiene que suceder con la pelvis para que se pueda considerar una flexión? Tendría que descender. A ver, ¿otra vez? Que tendré que descender, perdón, es que activó mi audio sin querer, disculpa. No te preocupes, Otoniel. Entonces, ¿hasta hacia dónde tendría que descender quién? Porque escuché el concepto de descender, ¿no? O ascender. ¿Quién desciende o quién asciende? Si tomamos como punto de apoyo la pelvis, tendría que descender o ascender el fémur.
No, a ver, otra vez. Si este es mi brazo fijo, creo que está fácil esta, ¿no? Esta palanca está súper fácil porque a final de cuentas este es mi punto, mi pelvis es mi punto fijo y mi brazo móvil es mi fémur, ¿no? Esto aplica tanto en la flexión como en la extensión, ¿sale? Para complementar lo que faltó en extensión, ¿sale? Pero, ¿qué sucede con la pelvis cuando se genera el movimiento de flexión o de extensión? Porque ahí lo mencionaba Otoniel, cuando tenemos la influencia de los tejidos blandos, ¿no? Para que se genere el movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar con mi pelvis para que se pueda producir una flexión? Ustedes ya lo vieron con la maestra de... Bueno, es que según yo tenía entendido que al momento de descender la pelvis, en realidad no desciende. Realmente, tomando como base el fémur, este va a quedar inmóvil. Lo que se va a mover es la cadera en dirección... Sería el plano... el delantero, se me olvidó, se me fue el nombre. Y el cuerpo se recorrería, aquí el cuerpo se vería impulsado hacia atrás y se haría una flexión, como un abdominal más o menos. Tengo la idea. A ver, ¿están de acuerdo con Otoniel? Todos, ¿eh? Porque se supone que esto ya lo dominan ustedes desde Biomecánica 1, ¿eh? Susi. ¿Se podría decir que el ilion desciende y el pubis asciende? El ilion desciende y el pubis asciende, sí. Nada más aquí tendríamos que darle sentido, ¿no? El ilion desciende ¿en qué sentido? Hacia inferior. Digo, hacia posterior. El ilion, permítame. Perdón. Dale. Entonces, sí, recuerden que esto, ¿cómo le llamaban a este movimiento en Biomecánica 2, el movimiento de la pelvis? Anteversión y retroversión. Anteversión o retroversión, no es... Nutación y contranutación. Exactamente, la nutación o contra la nutación, o la báscula anterior, o sea, la báscula posterior, ¿no? Entonces, acá lo que tiene que quedar claro es que cuando nosotros generamos la flexión desde la pelvis, pues tendríamos que generar un movimiento hacia adelante, ¿no? Hacia anterior, ¿no? Por así mencionarlo, ¿no? Este movimiento que sería de las dos extremidades, porque muy difícilmente podemos generar este movimiento. Ahora, desde acá, ¿qué tipo de palanca tendríamos? Porque se supone que nuestros músculos están en esta región, ¿sí? ¿Qué tipo de movimiento tendríamos? ¿Qué tipo de palanca sería? ¿Sería de tercer género o cambiaría el género? Ustedes indíquenme. Me parece que es palanca de segundo género. No. Segundo género, recuerden que cuando nosotros analizamos una palanca de segundo género, cambia la resistencia por la potencia, ¿no? La resistencia se encuentra en el centro y la potencia se encuentra en el extremo. Entonces, aquí sería una palanca, bueno, acá lo estoy poniendo en un corte sagital, sería de segundo género. Por ahí levantó la manita. Déjenme ver. ¿Katy? ¿No pasaría a ser una palanca de segundo género, de primer género? Porque por lo que entiendo el fulcro va a quedar en medio y las fuerzas y la resistencia en puntos contrarios. Sí, voy a explicar por qué, ¿vale? Sí, el fulcro queda en medio, acá están mis músculos flexores, pero recuerden que para que se genere la notación y la connotación, nosotros necesitamos a los músculos del raquis, a las influencias. De hecho, no sé si ustedes observaron
cuando Julio, yo creo que presentaba a su mamá, si no mal recuerdo, en la imagen, cuando hacía el movimiento de extensión, se veía perfectamente bien la influencia del raquis, ¿no? En el movimiento de extensión. Recuerden que estos movimientos, entonces, si nosotros lo vemos, acá estarían los músculos agonistas, porque tendríamos al ilíaco, al psoas, tendríamos al sartorio, sí, tendríamos, y en esta región tendríamos a los músculos glúteos, ¿no? En esta región. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros convertimos a los músculos agonistas y antagonistas como la palanca, como las acciones inversas o estas acciones de oposición como la función agonista-sinergista, entonces se convierte en una palanca de primer género, porque acá están mis agonistas, este es mi punto de apoyo y estos son mis músculos antagonistas. Y se convierte en una palanca de primer género. No sé si sea claro, ustedes díganme. ¿Sí? Trato de explicarlo. Entonces, en esta región tengo, que es la región, recuerden que acá está la sínfisis del pubis para que ubiquen la región. Esta es anterior, acá está mi fósita, sí, acá está las fositas, esta es mi región anterior. De hecho, mi ilíaco estaría insertado acá, mi psoas iría hasta arriba. Recuerden, acá está el sartorio, acá está el tensor de la fascia lata, ¿sale? Y mientras en estas fosas posteriores tendríamos al glúteo medio, al glúteo menor, al glúteo medio y al glúteo mayor. ¿Sale? ¿Sí? Sí, quiero que... Entonces, por lo tanto, si mi fuerza, acá les voy a quitar este. Si mi fuerza, si acá están mis músculos agonistas, esta es mi articulación y estos son mis antagonistas, entonces convierto a mi palanca en primer género. Porque tanto mi fuerza como mi resistencia quedan a los extremos y mi articulación queda en la parte del centro. ¿Vale? Entonces, depende mucho del punto de donde ustedes lo analicen, porque acá, como bien lo mencionó y lo explicó Jesús, es una palanca de tercer género, porque si nosotros analizamos, esta es mi articulación, acá están mis músculos que van a generar mi resistencia y esta es mi fuerza. Entonces se convierte en una articulación de tercer género, sin problema. ¿Sale? Porque el peso del segmento, el peso que tienen que vencer es el peso del segmento. ¿Sale? Pero si lo vemos desde la pelvis, se convierte en una palanca de primer género. Y eso aplica tanto para la flexión como para la extensión, sin problema. ¿Sí? Ustedes díganme sí o no. Sí, profe. ¿Sale? Entonces ese sería el primer punto. Y creo que, bueno, a ver, otra pregunta. Bueno, ya se nos fue el tiempo, ¿no? Ya nos quedamos acá. Entonces creo que la información que faltó en el movimiento de extensión se complementó muy bien con lo que mencionó Toniel, porque Toniel estaba mencionando precisamente las influencias de la edad, las influencias del material de osteosíntesis, que es un punto clave que nosotros vamos a ver en la fisioterapia ortopédica, ¿sale? Y en órtesis y prótesis que ven, se recuperan otra vez, regresan otra vez a estos elementos para determinar qué va a suceder con la ortótica y la protésica, ¿sale? Entonces, vamos a tener en la marcha, que es uno de los elementos clave. Yo les ponía, yo les mencionaba, cuando nosotros vemos el equilibrio estático, normalmente nosotros lo vamos a relacionar a la postura y es esta alineación normal que se mencionaba al inicio, ¿no? Pero cuando hablamos del equilibrio dinámico, nos podemos ir a la marcha, nos podemos ir al salto, nos podemos ir a la carrera, que son los tres elementos dinámicos que nosotros analizamos desde la perspectiva biomecánica. De ahí la alineación de prótesis, órtesis, la alineación normal sin aplicarle otro elemento del mismo género o el sexo, como ustedes quieran llamarlo, pues va a establecer la biomecánica estática, el equilibrio estático. ¿Sale? Bueno, chequen los videos, ¿sale? Chequen los videos y nada más, si llegaran a tener alguna duda, mañana antes de iniciar las otras dos presentaciones, pues ustedes recuérdenme que revisemos esos elementos que quedaron en duda, ¿sale? ¿Sí? ¿Va? ¿Me indican? También mañana les voy a compartir una tablita que les sirva de apoyo a ustedes en el apartado de libreta. Les voy a compartir una tablita que la pueden rellenar o sería nada más de apoyo, como ustedes quieran, para la actividad de cuestionario. ¿Sale?
esa no me la van a tener que entregar. Eso nada más es de apoyo para ustedes, para que puedan ir integrando la información de los videos y si por ahí algún elemento falta, pues lo recuperemos en una clase que vamos a tener de recuperación. ¿Sale? ¿Vale? De algunos conceptos. ¿Vale? Bueno, pues entonces mañana nos vemos, por favor. Y mañana participarían ya equipo 3 y 4. Nada más confirmo. Ahorita nada más participó Julio, Marco y Fabricio. ¿Me confirman? ¿Sí estoy bien? Sí, profe. Sí, vale, pues muy bien. Muchas gracias. Pues nos vemos mañanita. Cuídense mucho. Que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bien.